por lo menos no hay Dios verdadero. Hay muchos creyentes, y lo pongo entre comillas, creyentes, que tienen un gran conocimiento de una o unas promesas que el Señor les haya entregado, digamos. La escucharon de parte de Dios, el Señor me entregó esta promesa, ok. Pero usted conoce a la persona que le hizo esa promesa. Yo no estoy diciendo que sea falso eso de que el Señor me entregó esta promesa. No, se lo creo. Pero usted conoce quién fue el que le prometió. Porque de que usted conozca a la persona que le hace la promesa, depende de que usted entienda si esa promesa se va a hacer o no real en su vida. En la vida práctica de nosotros sabemos que hay personas a las cuales nos dicen cosas que nosotros sabemos esto nunca va a pasar, porque ya los conocemos. Y hay otras personas que le dicen a uno, contá con eso, y uno sabe que lo da por hecho, porque lo conoce. Si yo no conozco al Dios que me ha entregado esa promesa, por citar ese ejemplo, pues, ¿yo cómo voy a saber si esa promesa, primero que todo, si es una promesa realizable? O sea, si es una promesa que corresponde y si se va a cumplir. Entonces, por eso es importante y el Señor nos ha puesto que eso en el corazón, desde el liderazgo de estos prédicas que siguen, estos domingos que siguen, trabajar en este que es uno de los temas más importantes y necesarios para los creyentes de hoy. Siempre ha sido importante, pero ahora necesitamos sobre todo ahondar en este tema. Entonces, les quería preguntar, claro, porque vamos a hablar acerca de eso, de los atributos de Dios y por qué es importante conocerlos. Pero vamos a empezar por lo básico. ¿Qué son atributos? Pues un atributo es una característica propia de una persona, ¿ya? Es algo que es parte esencial de su naturaleza. Eso es un atributo. Hay un teólogo muy famoso que tiene un libro que se llama Teología Sistemática, Berkhoff, que define los atributos de Dios de esta manera. Dice así él: los atributos de Dios son las perfecciones que son reveladas del ser divino en las Escrituras, o que son visiblemente puestos de manifiesto por Dios en las obras de su creación, en su providencia y en la redención. Entonces es interesantísimo esto, porque el Señor nos habla de que los atributos de Dios son perfecciones reveladas en las Escrituras o que son visiblemente puestas de manifiesto. Entonces, en el caso de Dios, que es el caso que vamos a hablar, los atributos de Dios se pueden conocer. A ver, Dios se da a conocer a nosotros primero de una forma impersonal, digámoslo así, a través de las cosas creadas. Y no lo busquen, pero miren que Romanos 1:20 habla de esto. Romanos 1:20 dice: porque las cosas invisibles de Él, su eterna potencia y divinidad, se ven entendidas por la creación del mundo y por las cosas que son hechas, para que no haya excusa. Entonces, primero el Señor se manifiesta a nosotros de manera impersonal, a través de las cosas creadas, de su creación. Pero también el Señor nos da una revelación más personal a través de las Escrituras y específicamente a través de la figura de Cristo. Si nosotros leemos Juan 5:39, nos dice así. Juan 5:39 dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esto lo estaba diciendo Jesucristo. Entonces tenemos las dos formas de revelación: la impersonal, digamos, a través de la creación, y la personal, la revelación más especial de todas, que es la que el Señor nos hace a través de su palabra. Bien. Ahora, es importantísimo que nosotros conozcamos los atributos de Dios, porque al entender esos atributos, eso nos da luz para entender realmente quién es Dios. Uno no puede tener una relación saludable con nadie, y menos con Dios, si uno no lo conoce a esa persona. Y ahorita en ese momento hablando de Dios, si yo no conozco a Dios,
correctamente, mi perspectiva de quién es Dios va a ser muy limitada. Mi perspectiva de quién es Dios va a ser muy pequeña. Si yo no le dedico tiempo de estudio al carácter de Dios, mi Dios va a quedarse muy pequeño. El Dios que yo conozco, Dios no cambia, pero el Dios que yo voy a conocer va a ser una cosa muy pequeñita de toda la magnificencia que es Él. Entonces, el punto es importante porque estudiar su carácter, estudiar sus atributos, para nosotros es de vital importancia. ¿Ya? Es la única manera en que podremos vivir realmente las verdades que están escritas en su palabra. Es la única forma. Y ustedes pueden ver que esto es una cosa muy importante que Dios toma muy en serio, porque miren que el Señor Jesús mismo nos dijo que el punto más importante de la salvación, el punto más importante está expresado en conocer a Dios. Es el punto, ¿ya? Él dice, la salvación es conocer a Dios. O sea, básicamente, si usted no conoce a Dios, es difícil creer que usted sea salvo. Es difícil creer, digámoslo en palabras más populares, es difícil creer que usted va para el cielo si usted no conoce a Dios. No lo busquen, pero lo dice Juan 17:3. Es un texto que ustedes conocen, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Esta es la vida eterna, que te conozcan. Por eso nosotros decimos que la vida eterna se puede empezar a disfrutar desde acá, que no hay que, mucha gente piensa que no, cuando me muera y entre la vida eterna. No, si usted es hijo de Dios, ya entró en la vida eterna. Claro, de este lado todavía hay unas limitantes, todavía hay unas cosas que usted no puede disfrutar totalmente, pero hay ciertos aspectos que ya empieza uno a disfrutar de la vida eterna. Y el más importante es empezar a conocerle, porque el Señor Jesús dice, en esto consiste la vida eterna, en conocerlo. Entonces, yo necesito, es importante que yo le dedique tiempo, estudio, esfuerzo a conocer los atributos de Dios. Necesito conocer a Dios porque en eso consiste la vida eterna. El Señor Jesús nos dice, este es el centro de ser salvo, conocer a Dios. Este es el centro de salvación. En Gálatas 4:9 dice así, no lo busquen tampoco. Los textos los digo para los que quieran escribirlos, quieran de pronto tomar nota, pero yo se los doy para no ponerlos, para no demorarlos mucho. Gálatas 4:9 dice así, mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? O sea, el punto importante aquí es saber que Pablo empieza presentando su argumento aquí diciendo que, claro, nosotros conocemos a Dios, pero no es ese tanto el punto, sino que Dios nos conoce. Dios nos conoce. Yo conozco a Dios, pero primeramente Dios nos conoce, siendo conocidos por Dios. Eso lo dice Pablo. Pero miren que de nuevo el Señor Jesús es muy contundente al decir esto. Lo dice muy frontal. En Mateo 10:32 lo dice así. Y oigan las palabras fuertes del Señor Jesús. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. La única forma en que el Señor me presente como su amigo personal, como su amigo íntimo delante del Padre, es que yo realmente haya hecho el acercamiento a conocerlo, que yo confiese, que viva, que se note que yo lo conozco por la forma en que yo lo vivo, por la forma en que yo lo expreso, en que doy testimonio de que lo conozco realmente. Esa es la forma de hacerlo. Entonces el Señor Jesús mismo nos está, de nuevo, nos está diciendo, igual que Pablo, que la salvación consiste en conocer a Dios y ser reconocido por Dios como un hijo. Cuando nos mire, este es mi hijo.
Esa es la única forma en que uno va a entrar a la presencia del Señor. Esa es la única forma en que entramos a la eternidad. Esa es la única, de nuevo, en palabras así, en el lenguaje más normal, es la única manera en que uno va a entrar al cielo. ¿Ya? Y es importante conocer al Señor porque es que esto no solamente es algo en lo que insiste el Señor Jesús, ni solamente se insiste desde el Nuevo Testamento. Miren lo que decía, se los dejo, Jeremías 9:23. Pongan atención en lo que dice Jeremías. Y esto es el Antiguo Testamento. Dice, así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas es lo que quiero, dice Jehová. Y Jeremías también lo dice en el 31-33, para que tomen nota, lo dice así. Jeremías está hablando de parte de Dios. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Entonces miren cómo a mí me parece muy bonito esto y preparando el tema me conmovía mucho esto, porque Jeremías desde el Antiguo Testamento nos está diciendo lo mismo que nos dijo Pablo, lo mismo que nos estaba diciendo Jesús. La salvación y lo más maravilloso de la vida, porque él dice, no se alabe ni en su valentía ni en su riqueza. Lo más maravilloso, lo máximo en la vida es conocer a Dios, conocer sus leyes, conocer sus preceptos, conocer su carácter y todo eso tenerlo escrito en nuestras mentes, en nuestras vidas. ¿Ya? Este es el tipo esto es a lo que Dios llama conocerlo a Él. Esto es conocer a Dios. Lo bueno de todo eso es que tenemos las herramientas. Porque la Biblia es la revelación directa de Dios para que nosotros conozcamos todos estos datos sobre Él. O sea, sus obras, su poder, su autoridad, cómo es su reino, qué le complace, o sea, cuál es su voluntad, qué le da placer a Él, su voluntad, qué es lo que le hace enojar o le molesta, o sea, qué es el pecado. Todo esto está en la palabra. Todo esto está en la Biblia. Es la revelación directa de Dios para nosotros. Entonces, volviendo, la salvación consiste en una relación personal con Dios. O sea, uno es salvo porque conoce a Dios y Él le conoce a uno. ¿Ya? Muchas veces, mucha gente de manera muy simple dice simplemente, no, la salvación es que ya no me voy para el infierno. No, la salvación es mucho más profundo que eso. Es una relación con Dios en la que nosotros confiamos en Él por lo que Él es. Yo confío en Él porque sé exactamente cómo es, porque lo conozco. Conozco su carácter moral, conozco sus capacidades, sus cualidades, sus perfecciones. Y por esto es que le amo. Y como hijo, quiero reflejar su carácter, quiero parecerme a Él. Yo quiero reflejar el carácter celestial de mi Padre Celestial. Yo quiero hacer eso. Como hijo me gusta la idea de poder parecerme a mi papá. Y es que conocer al Señor, conocer a Dios, el proceso de conocer a Dios nos afecta y cambia nuestras vidas. Miren lo que dice Primera de Juan 4:6. Yo se los leo. Primera de Juan 4:6 dice, nosotros somos de Dios
El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Y sigue en el 7. Dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y termina el 8 diciendo, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces miren lo profundo de lo que nos está diciendo aquí Juan. El apóstol Juan nos explica que esto de conocer a Dios no es algo ligero, no es algo superficial. Como uno puede conocer al cartero o como conoce al cajero del chino. Ah, sí, yo lo conozco. Pasa por la calle, mira quién es. Sí, sí es el cajero del chino. Pero ¿cómo se llama? ¿Dónde vive? ¿Qué hace? ¿Cuántos años tiene? No es algo ligero ni superficial. Conocer a Dios es una relación y esa relación te afecta drásticamente. Así, por ejemplo, como poniendo en el caso cuando un hombre conoce a una mujer y le entrega su vida para vivir siempre con ella. Decide en pro de ese conocer, conoció y toma decisiones en pro de lo que conoció. Le entrega su vida, entrega su hombre. Bueno, digo el caso de hombre, pero también una mujer, cuando conoce al hombre y se da cuenta que es el hombre que Dios tenía para ella y toma decisiones respecto de ese conocimiento que obtuvo. Y miren que esto es en el texto que les leía de primero de Juan, es muy interesante porque Juan nos explica una fórmula, ¿no? Es una ecuación, es una fórmula que él nos explica. Dice, él está diciéndonos que el verdadero amor, lo que dice Juan, el verdadero amor es un producto de la relación de conocer a Dios. El verdadero amor es un producto de conocer a Dios. Es lo que nos está diciendo Juan. Ahora, nos está diciendo, la falta de amor en la vida de alguien es una muestra de que usted no lo conoce, de que nunca lo ha conocido. ¿Ya? Según lo que veíamos en la Biblia, en la palabra antes, si uno no conoce a Dios no es salvo, porque en la medida que yo lo conozco es que Él me conoce, ¿cierto? Entonces miren lo que es, lo importante del texto que me está diciendo. Entonces, la falta de amor en la vida de alguien es muestra de que uno no conoce a Dios, o sea, de que uno no es salvo. O sea, la relación que tenemos con Dios al haber sido redimidos por Jesucristo es algo que sí o sí tiene que afectar toda nuestra vida para cambiarla. Y nosotros vivimos de manera diferente por causa de que le conocimos, por causa de esa relación espiritual. O sea, aquel que conoce a Dios es cambiado radicalmente. Y la primera muestra de ese cambio radical que sucedió es que ama. El que le conoce, ama, porque Dios es amor. Ahora, Dios, el Señor Dios, nos ha dado al Espíritu Santo para morar dentro de cada creyente, para cambiar su vida, ¿no? Entonces, cuando conocemos a Dios, recibimos el Espíritu Santo. Cuando lo conocemos de edad, cuando somos salvos, recibimos el Espíritu Santo. Y recibir el Espíritu Santo es ser diferente a lo que éramos antes. ¿Ya? Es ser diferente del resto del mundo. O sea, no puede ser que alguien me diga, en mí muere el Espíritu Santo y sea la misma persona que era hace 20 años cuando lo conoció. O 10 años. O 3 meses. No puede ser. Conocer a Dios nos cambia. Que el Espíritu Santo viva entre nosotros nos cambia. Juan 14, 17 lo dice. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis. Y de otra vez la palabra conocer. Y dice ahí, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará
en vosotros. Hermosa promesa que nos entrega el Señor. Conocer a Dios, conocer el Espíritu Santo, genera cambios en nosotros. Porque yo tengo la posibilidad de conocer al Espíritu Santo porque ya vive en mí, lo puedo conocer. Y conocer cómo funciona, cómo actúa, qué cambios hace, porque soy ahora diferente. No solamente al Aldemar que era hace unos meses, años, sino cómo soy diferente al resto del mundo. Conocer a Dios cambia a las personas, tiene que cambiarte. Por eso es que es importante. Mucha gente a veces se queja, no, es que yo soy así, no puedo cambiar, pero, o sea, no lo usan como excusa, sino como que es su explicación. Es que no sé qué me pasa, porque yo trato, pero no logro cambiar. Bueno, tal vez lo que pasa es que no conoces a Dios, porque si le conocieras, seguramente que cambiarías. Ah, es que esta situación que estoy viviendo, yo le aseguro a esa persona que cualquier situación que esté pasando, viviendo, cualquier circunstancia, el Señor algo ha dicho en su palabra al respecto. El Señor tiene algo que decir. Pues conozca eso y va a cambiar. Esa es la forma en que suceden las cosas. Nosotros vivimos de manera diferente porque vivimos en una relación diferente al conocer a Dios. ¿Cuál es el riesgo de no conocer a Dios? Para mí es una cosa muy, muy dura tener que, digamos, que exponer estas cosas así, porque es que la verdad es que el Señor es muy duro cuando habla. Cuando habla acerca de estas cosas, no deja lugar no se anda con zonas grises. Él dice las cosas, eso es así, es así. O sea, el Señor, como en todas las cosas, el Señor llama las cosas que son por su nombre. Esto es así, esto es así, esto no es así, esto no es así, esto me gusta, esto no me gusta. Punto. Y en cuanto a esto, el Señor habla muy claro de cuáles son las consecuencias de no conocerle. Eh, primera, la primera carta a los Corintios eh, en que el 15:34 dice, dice así, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Y en segunda, a los tesalonicenses, capítulo 1:7, dice de esta manera, dice, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que está allí. O sea, esto es una advertencia muy clara. No es una amenaza, es una advertencia. Cuando se manifiesta el Señor Jesús desde el cielo, está hablando del regreso, con los ángeles de su poder en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, no conocer a Dios, o mejor dicho, no ser conocido por Dios, es lo mismo básicamente que estar condenado al infierno. Son palabras duras, son palabras, es un mensaje fuerte, pero es lo que dice la palabra de Dios. Mateo 25:12, permítame que este texto se me escapó, buscarlo, Mateo 25:12 dice esto, miren. Miren las palabras de Jesús. Mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Esto es el final de la parábola de las 10 vírgenes. Cuando se acercan las que fueron por aceite y no volvieron a tiempo y le cerraron la puerta y tocan la puerta, ábrenos, ábrenos. Y es el Señor, dice, mas respondiendo él dijo, de cierto os digo que no os conozco. Y miren lo que dice Juan capítulo 1:10, que ustedes lo conocen. Este texto dice, en el mundo estaba, hablando de Jesucristo, en el mundo estaba y el mundo fue hecho por él. Y el mundo no le conoció. El mundo no le conoció. Es cosa muy dura entender esto, que
el conocer a Dios, el conocer correctamente a Dios, es algo determinante en nuestra vida. Es determinante, define nuestra eternidad. Yo no sé si ustedes recuerdan, pero en Mateo 7, esto es el final del Sermón del Monte, en Mateo 7, el Señor Jesús regaña a los falsos profetas de su día. Les dice, en Mateo 7:23 les dice, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Ya? Porque ¿se acuerdan? Ellos que decían que en aquel día muchos llegarán y dirán, Señor, no expulsamos demonios en tu nombre, Señor, no sanamos gente, no hicimos muchas cosas maravillosas en nombre tuyo. Y el Señor les dice, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Eso lo dice Mateo 7:23. ¿Por qué estaba diciendo eso? Porque unos versículos antes estaba hablando, en Mateo 7:20, está hablando acerca de por sus frutos los reconoceréis. Por sus frutos. Y esto es una enseñanza que el Señor Jesús estaba dando de que con los hombres, con el ser humano, pasa igual. O sea, por su carácter moral y por su obediencia a la voluntad y la palabra de Dios, es que los va a conocer. Él va a conocer quién es su hijo o quién no es su hijo según su carácter y su obediencia a la voluntad y a la palabra de Dios. No hay más. Ese es el criterio que decide si uno es hijo de Dios. No es el ministerio en el que estoy metido. No es mi compromiso con el servicio en ciertas áreas. ¿Ya? No es eso. Porque ahí lo estaba diciendo. Los supuestos profetas decían, no profetizamos en tu nombre, no sanamos. Ya, sí, no hicimos expulsión de demonios, no sanamos gente en tu nombre, no hicimos portes. Sí, mucho ministerio de expresiones de poder, pero ustedes hicieron la voluntad de mi Padre. Pero para hacer la voluntad de Dios hay que conocer a Dios. Hay que conocer a Dios. Recuerden ustedes que el único cimiento que aguanta el paso del tiempo, ahí en ese mismo Mateo 7 está la comparación de las dos casas. Solamente aquel que está cimentado espiritualmente sobre la roca que es Cristo y que es el que se sostiene en medio de la furia de los tiempos. ¿Y qué es estar sembrado sobre la roca? Dice, el que escucha mis palabras y las obedece. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Entonces, pero yo necesito conocer a Dios para poder vivir esa vida. Necesito. No conocer a Dios me va a impedir saber qué es lo que Él quiere que yo haga. Y si no sé hacerlo, el día de mañana, cuando me presente delante de Él, me voy a encontrar con que no hice lo que Él quería hacer. No estuve sobre el cimiento que era. No me paré en la roca. No le hice caso al Señor. Mi carácter y mi obediencia fueron débiles o inexistentes. Y no voy a pasar la prueba del tiempo. Entonces, ¿por qué conocer a Dios? ¿Por qué es importante? Por todas estas cosas. Pero empecemos por lo básico. Es un asunto de fe. O sea, yo no puedo confiar en una persona en la que no conozco. Confianza, fe. Yo no puedo tener fe en alguien que no conozco. Si, por ejemplo, alguien tuviera las llaves y la clave, pues, de la caja fuerte donde guarda todas sus cosas valiosas, todos sus títulos de propiedad, todas sus joyas, todos sus tesoros, pues, ¿ya? Si esa persona le va a entregar las llaves a alguien para que se las cuide, se las va a entregar a una persona de mucha confianza. Se las va a tener a una persona en la que tiene fe, digamos. Porque sería una tontería entregarle las llaves de sus tesoros, digamos, a cualquiera que va caminando por la calle, del que yo no conozco nada. Yo no sé quién es, yo no sé qué ha hecho en su vida, ¿ya? Yo no tengo forma de juzgar si su carácter es bueno o malo. Sería una locura entregarle eso. Yo deposito mi confianza en alguien que conozco. Como te conozco, te confío esto que es tan valioso. Nosotros, para poder
confiar en alguien, nosotros, nuestra confianza la construimos basada en lo que sabemos, en los hechos, o sea, en los actos, en las acciones y en la personalidad de esa persona. Ahí es donde construimos la confianza. Y es exactamente igual con Dios. Cuando yo me meto en la Biblia, estudio el carácter de Dios, ¿ya? Quiero y conozco a través de su palabra cómo el Señor se ha relacionado con la humanidad. Entonces, de esa manera, estudiando, es que yo puedo entender cuál es el carácter moral de Dios, cuál es la personalidad de Dios. Y una vez que yo conozco eso, yo puedo decidir si puedo confiar en Dios o tenerle miedo porque lo veo como un castigador o qué sé yo. La verdad es que en la medida en que nosotros conozcamos más a Dios, la opción va a ser la primera. Normalmente quien le tiene miedo y quien lo ve como castigador es quien conoce muy poquitas facetas del Señor o casi ninguna. Y siempre está repitiendo, es como modelo, sí, es que el Señor se ve como terrible, en la Biblia es como de mala onda, mal geniado, no. Entre más conocemos a Dios, más fácil se nos va a hacer saber que la actitud que tenemos que tener hacia Él es de absoluta confianza. Dios es muy claro a través de su palabra. Es muy claro. Y en la medida que lo conozcamos más, vamos a darnos cuenta de que Él es el único que es realmente digno de absoluta confianza de parte de nosotros. Que toda la fe que depositemos en Él, ese es el lugar correcto en donde depositamos la fe. La persona correcta es Dios, pero necesitamos estudiarlo, necesitamos conocerlo, necesitamos profundizar en esto. Esto exige esfuerzo. Esto no es fácil, pero no es imposible porque Dios realmente, Dios no se esconde detrás de las palabras de la Biblia. Dios se muestra, Dios anhela ser encontrado, Dios anhela ser conocido. Dios se muestra claramente para aquel que invierte tiempo en conocerle. Para aquel que invierte tiempo en esa relación, Dios se revela. Dios se muestra con claridad. Y una vez que conocemos al Señor y que le tenemos confianza, que sabemos que es Él, que en Él depositamos nuestra fe, hay un hecho innegable en la vida de cada uno de los seres humanos, y es que surgen nosotros, claro, primero es un mandato, pero después surgen nosotros esas ganas de imitarle al Señor, de imitarlo, de parecerme a Él. Inicialmente, como les decía, es un mandato. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Perdón. Dice Efesios 5:1, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Imitadores de Dios. Entonces, hay un desafío allí. Y yo, además de conocerle, debo imitarle en su carácter moral. En general, en la palabra, uno puede ver que Dios nos manda a ser como Él es. Claro, hay algunos aspectos puntuales específicos en los que es imposible ser como Dios. Por ejemplo, uno que es muy simple es que Dios es el único todopoderoso. Entonces nosotros pues no podemos imitarle en ese aspecto, no podemos ser todopoderosos, no podemos. Pero, eso para poner un ejemplo pues digamos que se cae de maduro, pero Dios se identifica, o sea, se expresa a nosotros con varias partes de su carácter moral. Él se presenta de nosotros desde su carácter moral, con varias partes de su carácter moral. Y nos dice, en esto imitadme, en esto hagan como yo les estoy mostrando, en esto parezcanse a mí. ¿Cómo en qué cosas, por ejemplo? Yo voy a hacerle unas cuantas citas en las que el Señor nos manda a parecernos a Él, para que tomen nota si quieres, tomen nota de la cita para que después la puedan leer. Yo les leo el versículo. ¿En qué cosas nos manda el Señor? A que nos parezcamos a Él, a que lo imitemos. Efesios 4:32 dice esto. Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo.
Esa es una cosa que nosotros debemos imitar, perdonándonos unos a otros. Cosa en la cual imitarle. Sigue la lista. Levítico 11:45. Dice esto. Levítico 11:45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Miren la exigencia allí. Ustedes van a imitarme a mí. Y como yo soy santo, ustedes van a ser santos. Mateo 5:44 nos dice esto. Es el Señor Jesús que nos está diciendo y empieza diciendo esto. Pero yo, el Señor Jesús, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced el bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Sed pues perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No nos pide casi nada el Señor, ¿no? Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Lucas 6:35. Otra cosa en la que tenemos que imitar a Dios. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos, haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Lo que nos está mandando el Señor allí es, a mí me parece precioso esto, porque el Señor nos pone el listón muy alto, pero no es imposible. ¿Ya? Dice, Él es benigno con los ingratos y los malos. Sean ustedes pues misericordiosos, como también Él es misericordioso. A veces nos sale muy fácil, no, yo soy bueno con la gente que es buena. ¿De dónde aprendiste ese modelo? Porque Dios es bueno incluso con los ingratos y los malos. Entonces, ¿cómo es que vos vas a ser diferente en ese sentido? No, yo soy solamente bueno con los que son buenos conmigo. No te parece de nada tu papá, que es buenísimo, incluso con los ingratos y con los malos. Primera de Pedro 1:15. Otro desafío a la santidad. Primero es, Primera de Pedro 1:15. Sino como aquel sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dice el 16, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Estaba citando el texto que habíamos leído antes del Antiguo Testamento. Y por último, pero no porque no haya más exigencias de parte de Dios, sino pues para no hacerlo más largo, primera de Juan 4:11, y nos dice esta. Amados, primera de Juan 4:11, amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces miren lo lindo de todo esto, lo que le estaba diciendo. Dios se revela a nosotros por su palabra, para que entendamos cómo es que Él es y para que así mismo nosotros podamos imitarle, principalmente en el carácter moral, en todas estas cosas y otras más, principalmente en el carácter moral. Cuando yo lo conozco y cuando me doy cuenta de la exigencia del Señor a imitarle en su carácter moral, esto causa que yo actúe de una manera diferente al resto del mundo. O si no, esta exigencia me es acusación a mí, porque estoy haciendo las cosas mal. Si como hijo de Dios y conociendo lo que Dios dice, yo no hago lo que Él dice, entonces esto me acusa, la palabra de Dios me acusa a mí, porque en su palabra hay una exigencia para nosotros y no la estamos cumpliendo. Pero es importante partir de eso. Yo debo conocerle para poder imitarle y para poder saber en qué áreas no lo estoy logrando y trabajar en ellas. Bueno, definitivamente en esto de amarlos a todos, pues como que me cuesta. Entonces, eso me acusa a mí, pero no me acusa para perdición, sino me acusa para desafiarme. Bueno, el Señor me lo exige.
¿Qué tengo que hacer para lograrlo? El Señor me dice, perdona. En esto no me parezco nada a Dios, pero quiero hacerlo porque su palabra me lo dice que lo haga, porque es una cosa, una expectativa puesta en mí. Dios me dice, Aldemar, me gustaría que fueras muy perdonador, mucho más, tal, y el ejemplo te lo doy yo. Entonces, en ese sentido, yo digo ahí, ¿cómo me desafían esas palabras? Pero conocerlo me ayuda a mejorar. Si yo no conozco ese aspecto perdonador de ella, entonces a mí me puede parecer que yo sigo por la vida y guardando rencor y todo eso, y como que no pasa nada. Pero cuando me encuentro con estas cosas en la Biblia, yo digo, hay algo aquí del Señor, una exigencia que el Señor tiene, una imitación que yo debería estar cumpliendo, digámoslo así, y no lo estoy haciendo. Nosotros tenemos que aprender a conocer a Dios porque esto va a ayudarnos a actuar diferente a como éramos antes y a cómo es el resto del mundo. ¿Por qué también es importante que nosotros conozcamos a Dios? Porque conocer a Dios va a cambiar nuestra teología, va a cambiar nuestro conocimiento de Él. ¿Ya? Nosotros debemos entender que eh, los conceptos que son más claros de la personalidad de Dios van a afectar la forma en que yo percibo de Él, lo percibo a Él, ¿ya? Y va incluso a cambiar la forma en que yo le enseño a otros y me conduzco yo en la vida. O sea, es esto. Por ejemplo, hay muchas personas, hay muchos teólogos incluso, que se enfocan mayormente en el aspecto del amor de Dios. El amor de Dios, es que el amor de Dios y el amor de Dios. Y se enfocan tanto en el aspecto del amor de Dios que tratan de resolver el asunto del amor de Dios, de la justicia de Dios con el amor. No, pero es que Dios es amor. Así que esto de la justicia, pues, porque Dios primero es amor. La justicia es algo como secundario, dicen. Entonces hay gente que ha llegado incluso a negar que haya un castigo divino, o incluso hay gente que ha llegado a negar la existencia del infierno. Pero yo, claro, pero ¿por qué? Porque a mí me resuena más, me parece más bonito y es el que más conozco, el aspecto del amor, y lo tengo por acá subido. Pero cuando yo me doy cuenta que también tengo que subir en mi conocimiento de su justicia, yo tengo que subir, entonces, cuando yo entiendo que Dios puede ser absolutamente amoroso y absolutamente justo al mismo tiempo, para mí no hay conflicto. Y no empiezo a negar cosas que son obvias en su palabra. No empiezo a negar en pro de su amor que hay un castigo o que hay un infierno. No sé si me estoy haciendo explicar, pero es que pasa muchas veces que nosotros solamente conocemos un aspecto de Dios y sobre eso gira toda nuestra concepción de teologías, gira toda nuestra relación con Dios y desconocemos todo lo demás. Entonces tenemos una visión muy pequeña de Dios y que afecta el resto, opaca lo demás. ¿Ya? Entonces es importante que nosotros entendamos que conocer a Dios completamente nos va a dar un entendimiento completo de quién es Dios y nos va a permitir ver su actuar como un todo, que Dios es 100% amor, pero 100% justo al mismo tiempo y las cosas no riñen. Esas cosas no se contradice Dios cuando es totalmente amoroso y cuando es totalmente justo. ¿Pero por qué? Porque yo entiendo completamente la dimensión de esto. Es importante por eso. Mi conocimiento de Dios va a afectar la forma en que yo puedo entender cómo es Dios, cómo lo expreso e incluso cómo me conduzco, cómo vivo yo. Entonces, ya para ir terminando, nosotros tenemos que entender que el Señor quiere que nosotros expresemos ciertos atributos de Dios en nuestra vida. Ahora, si yo soy hijo de Dios, como todos ustedes, y como todos nosotros que estamos aquí somos, si nosotros somos hijos de Dios, que admiramos a Dios, que estudiamos su palabra, que queremos imitarle, que queremos adorarle, alabarle, reverenciarle en todo, nosotros tenemos que entender que también queremos reflejar esos atributos en nuestra vida. ¿No? ¿Por qué? Porque es que en Primera de los Corintios 10:31 dice que nosotros, cualquier cosa que hagamos, lo hagamos para la gloria de Dios.
Ese es el texto que dice, y lo que beban o lo que coman, háganlo todo para la gloria de Dios. Este vínculo es muy importante porque cuando yo soy salvo, cuando yo soy salvo y me meto dentro del camino, soy incluido dentro del camino de la santificación, el camino de santidad que Dios quiere que recorra, Dios me recuerda eso. Cualquier cosa que usted haga, hágalo como para la gloria mía, como para la gloria de Dios. ¿Ya? Ese es el camino de la santificación. Todo lo que usted haga, hágalo para la gloria de Dios. Esa relación es fuerte. ¿Qué significa esto? Que yo, en todo mi actuar, yo tengo que reflejar el carácter moral de Dios en mi vida, en todo. Ese es el camino de la santificación. Entonces yo, para poder andar en los caminos de la santidad, yo tengo que conocer a Dios, que es la fuente de la santidad, que es el parámetro de la santidad. Isaías 48:18 nos dice esto. Isaías 48:18 dice, por mí, por amor de mí mismo, lo haré, para que no sea mancillado mi nombre y mi honra no le daré a otro. Y el mismo Isaías en el capítulo 42, versículo 8 dice, yo Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a esculturas. ¿De qué va esto? ¿De qué va esto? El punto importante es esto. Dios no quiere que nosotros tengamos otros dioses. ¿Ya? Nosotros no podemos permitirnos dar a otros dioses el honor, la gloria, la reverencia, o incluso que le sirvamos a otros dioses como deberíamos hacer, como deberíamos hacer con el verdadero Dios. Por eso es que cada uno de nosotros debe reflejar los atributos morales de Dios en su vida, porque esa es la forma en que uno demuestra cuál es el Dios al que uno alaba, al que uno honra. No es que yo me parezco a mi padre. Yo no tengo otros padres, porque no tengo atributos de otros padres. Yo tengo un solo padre. Yo no tengo otros dioses, porque yo no demuestro en mi vida atributos de otros dioses. Yo demuestro los atributos de mi padre. Yo vivo por los principios de mi padre, no por los principios de otros supuestos padres o supuestos dioses. Y esa es la forma en que yo le doy la gloria y le doy la honra al único que verdaderamente lo merece. Por eso es que es importante esto y por eso esta serie que vamos a empezar estos domingos es tan importante. Necesitamos conocerlo porque es la forma en que podemos darle la honra, la gloria, la reverencia y darle el servicio que debemos darle a Él y al único que debemos darles a Él. Ahora, ¿qué es un poquito de lo que vamos a estar viendo en las siguientes semanas? Vamos a ver, digamos que, a ver, intentar clasificar los atributos de Dios, pues, eh, a ver, más bien esto. Voy a empezar desde otra parte. Los atributos de Dios son características que Dios siempre ha tenido desde la eternidad. O sea, nunca Esperemos un momentico que creo que se colgó el internet. Ya le escribo a ver. Bueno, muy bien. Yo creo que ella ahorita regresa. Siempre va, problemas técnicos vamos a tener en algún momento, pero se está entendiendo el tema, ¿verdad? Está muy interesante. Sí, sí, Muy la bien. verdad que sí, claro, está muy Muy bien.
Vamos a entrar después de que oremos y terminemos, vamos a entrar a la Santa Cena también. Entonces, para recordarles que, pues, si bien estamos en casa, no en la iglesia, sí la idea es tener una actitud muy reverente, ¿no? En la iglesia nos ponemos en pie, recibimos la Santa Cena, pero la idea es que acá también lo hagamos más solemne. Bueno, ahí regresó Aldemar. Les pido disculpas, no sé qué pasó, se cortó el internet, así me tocó reiniciar el router porque se cortó, así, pero fue sin aviso. Qué cosa. Bueno, entonces, está diciendo que los atributos de Dios siempre han existido desde la eternidad. Ninguno de esos atributos comenzó a tenerlo a partir de un momento. Siempre ha sido Dios ya. Dios siempre ha sido Dios. Así de sencillo. Él siempre ha tenido todos sus atributos y todos ellos están unidos en su ser. Y ese ser es un ser perfecto. Es así como se expresa. Ahora, claro, para tratar humanamente de estudiar los atributos de Dios, pues hay que darle cierta clasificación. Y digamos que la clasificación que probablemente es la que más comúnmente se usa, es dividirlos en dos categorías. Hay unos atributos que son comunicables y hay otros que son los incomunicables. Ya, esta clasificación no es del todo perfecta, pero ayuda a entender un poco más quién es Dios. A ver, ¿de qué va esto? Esto solamente lo voy a nombrar así rapidito porque esto lo vamos a desarrollar luego, pero es como para que si les genere ahí como la inquietud, para que si quieren investigar, para que estén así pues, digamos, pendientes para la próxima, porque es de lo que vamos a estar hablando. Entonces, los atributos incomunicables de Dios son aquellos que Él no comparte ni comunica a sus criaturas. Por ejemplo, su eternidad. O sea, Dios ha existido por toda la eternidad, pero nosotros no. Ahí es un atributo que es exclusivo de Dios. Otro, su inmutabilidad. O sea, Dios no cambia. Nosotros sí, pero Dios siempre ha sido Dios. ¿Bien? Otra, su omnipresencia. O sea, Dios está en todas partes. Nosotros solamente estamos en un sitio a la vez. Te lo explico así sencillito, pero esto es más, lo vamos a estar viendo. Por ejemplo, la independencia de Dios. O sea, y esto se expresa muy fácil. Dios no me necesita a mí, yo lo necesito a Él. ¿Bien? Dios sin mí puede existir, yo no puedo existir sin Dios. Dios es independiente, su existencia es independiente. La omnipotencia de Dios. Dios es totalmente capaz, totalmente poderoso para hacer todo lo que a Él decida hacer. Nosotros, en cambio, no. La omnisciencia de Dios. Dios tiene un conocimiento perfecto y Él ya lo sabe todo. Él no necesita aprender nada. Nosotros, en cambio, estamos aprendiendo, estamos creciendo y nuestro conocimiento pues nunca va a llegar a ser perfecto. Esos son los atributos incomunicables, los que son exclusivos de Dios. Ahora, los atributos comunicables son aquellos que Él sí comparte, que comunica a nosotros, digámoslo. Y algunos son como estos, por ejemplo, el amor de Dios. O sea, Dios es amor y nosotros también podemos amar, no al nivel de Dios, pero podemos, entonces reflejamos un poco de ese atributo. No a la perfección como está en Él, pero somos capaces de reflejar algo. Él nos puede comunicar, nos puede transferir un poco de eso, digamos. Lo comparte con nosotros. Dios es amor y nosotros también podemos amar. Su conocimiento. Dios tiene conocimiento y nosotros igualmente podemos recibir de Él y adquirir conocimiento. Su misericordia. Dios es misericordioso y nosotros también podemos ser misericordiosos. No al nivel de Él, pero podemos ser misericordiosos también. Dios es justo. De nuevo, su justicia es perfecta, pero nosotros también podemos trabajar y llegar a ser justos. ¿Ya? Ahora, como les decía, estos son algunos nomás. Como les decía, esta clasificación no es de todo perfecta. Y claro, ninguna herramienta va a ser perfecta, ¿ya? Para describir a Dios, para tratar de entenderlo.
todo van a ser aproximaciones, cada vez mejores, pero van a ser aproximaciones. Porque, por ejemplo, está bien lo que les decía, el amor de Dios es un atributo que Él comparte, que Él comunica con sus criaturas, pero nunca amaremos como Dios ama. Así que la clasificación es decir, sí, es transferible, pero parcialmente transferible. Entonces, por eso es que la clasificación, digamos, falla, digámoslo así. Pero es importante que nosotros podamos entenderlo, hacer esas divisiones para poder como entender mejor cómo son los atributos, cuáles son. Entonces, los próximos domingos vamos a estar considerando estos atributos, tanto los comunicables como los incomunicables. Y entonces, por lo pronto, y no sé si como manera de resumen, yo quiero que nos vayamos con unos punticos, con unos puntitos ahí claros, para que los tengamos en cuenta para la temática que vamos a tener. Y esos puntitos son que entendamos primero que todo, lo vimos, que Dios puede ser conocido de forma impersonal por medio de su creación y de forma personal a través de la revelación de su palabra, de la Biblia. ¿Bien? Pues Dios puede ser conocido de esas dos formas. La otra cosa es que hemos visto también y sabemos que Dios es el ser más esplendoroso, más extraordinario de todo el universo, de todo. ¿No? Entendimos también hoy, miramos también que los atributos de Dios son cualidades y características que Dios posee y que son propias de su carácter. Él las tiene, son parte de su carácter. También vimos ahí rapidito, pues, por encimita nomás, que los atributos de Dios se pueden dividir en comunicables e incomunicables, los que Él nos transmite y aquellos que solamente le pertenecen a Él. ¿Bien? Y entendemos también que aunque esta la clasificación no es perfecta, es una que nos va a ayudar muchísimo a crecer en el conocimiento de sus atributos. Bien, entonces, bueno, espero no haberles enredado demasiado la cabeza con esto. Tratar de abordar estos temas es a veces difícil, pero no es imposible y nosotros tenemos que buscar la forma de entender cada vez más esto. Vamos ahora a pasar al tiempo de nuestra Santa Cena. Vamos a alistarnos para tener la Santa Cena. Yo quiero que tengamos en cuenta, como siempre, pues les hemos dicho que este es un tiempo que tiene que ser muy, muy, muy solemne. O sea, es un tiempo que nos tomamos nosotros muy en serio. No podemos nosotros, aunque las circunstancias que estamos viviendo son diferentes, nosotros esto normalmente lo hacemos en la iglesia, en nuestra sede. Tenemos, digamos, unos artefactos especiales, pues tenemos una bandeja, tenemos las bandejitas con las copas, todo eso. Pero eso no es lo más importante de la Santa Cena, no es en qué copa me lo tomo, qué clase de vino es, o si el pan es de tal o cual calidad. No, eso no es lo más importante. Lo importante es con qué actitud llego yo a este momento. ¿Con qué actitud llego yo a la celebración, a la recordación, a la conmemoración de este momento? Y esa actitud tiene que ser una actitud de absoluta reverencia, de absoluto respeto. El hecho de que lo estemos haciendo en nuestra casa no le quita esto solemnidad, no le quita esto la seriedad. No hay nada en la Biblia que nos impida hacer las cosas de esta manera. Hay gente que dirá, no, pero ¿cómo van a hacer la Santa Cena virtualmente? ¿Qué es eso? No, pero en la Biblia no hay nada. Lo que sí se nos manda, no hay nada que nos diga que no se puede hacer, pero lo que sí nos dice es que lo que no se puede hacer es tomar esto indignamente, sin la solemnidad que corresponde. Entonces, si usted tiene vino, si tiene juguitos, si tiene cualquier otra cosa ahí, y tiene pan o tiene que ser galletitas, algo así, eso es, digamos, en este caso es lo de menos. Lo importante es, usted sabe lo que estamos haciendo, usted sabe lo que este vino y este pan simbolizan,
Usted sabe qué obra, usted sabe qué momento de la historia del pueblo de Dios estamos nosotros en este momento conmemorando. Esas son las cosas. Y la otra cosa es, yo con qué actitud estoy llegando. ¿Todavía persisto en ciertas actitudes que a Dios no le agradan? Me muevo por la vida como a mí me parece y llego a este momento como si nada, bueno, igual, total, el Señor sabe. El Señor sabe. Así que bueno, no. Nosotros tenemos que llegar a este momento entendiendo que es muy importante que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor, que nos examinemos. La palabra de Dios lo dice, y en 1 Corintios capítulo 11, dice, porque el que bebe, el que come y bebe indignamente, juicio come y bebe para sí, no discerniendo el cuerpo del Señor. Antes de eso dice, pruébese cada hombre a sí mismo, pruébese, examínese. Y una vez hecho eso, dice, coma así del pan y beba de la copa, después de haberse examinado, después de haber tenido un momento en el cual yo digo, Señor, después de tener una preparación, tú puedes decirle, Señor, yo sé que te estoy fallando en ciertas áreas, yo sé que estoy lejos de ser el hijo que debería ser, Señor. Hay cosas que desconozco, hay cosas que aún conociendo no hago como a ti te agradan, Señor. Pero te pido perdón y me quiero esforzar por hacerlo mejor. Porque la próxima vez que nos juntemos a celebrar la Santa Cena, yo vaya a mejorar en esos aspectos, haya dejado cosas atrás, cada vez me parezca a ti más, Señor. Esa es la actitud. Ese es el momento, al tomar el vino y comer el pan, ese es el momento en el cual nosotros vamos a poder recordar lo que el Señor hizo y comprometernos de nuevo con ese sacrificio, a ser mejores para Él y por Él. Nosotros necesitamos vivir este momento con la solemnidad, con la reverencia a la que fuimos llamados a celebrar. Dice la palabra ahí en 1 Corintios, dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Amado Señor, te damos muchas gracias por este pan, Señor. Este pan con el cual hoy queremos simbolizar el cuerpo de Cristo. El cuerpo, Señor, que por nosotros fue molido, fue pisoteado, fue humillado, para después ir a ser clavado en la cruz, Señor, y morir ahí por nuestros pecados, Señor. Gracias porque la simbología de lo que le pasó a cada grano de trigo, que también fue pisado, molido, destruido, Señor, para poder hacer la harina que compone este pan, Señor, es muy buena para entender por todo lo que pasó el Señor Jesús y pasó por esas cosas por nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, porque por esa entrega, por esa renuncia a su integridad física y entregar su cuerpo en sacrificio por nosotros, nosotros ahora podemos estar delante tuyo y clamarte, gracias, Padre. Gracias por ser invitados a esta cena. Gracias, Señor, porque no lo merecíamos y aquí estamos, Señor. Y gracias porque eso que el Señor Jesús hizo en la cruz tiene eco en la eternidad. Porque todo aquel que crea tu promesa, que ponga sus ojos en la cruz, será salvo, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos participar de esta conmemoración, de esta, tu Santa Cena, Señor. Podemos comer el pan. Asimismo, tomó también la copa
después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que bebiereis en memoria de mí. Porque todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Padre Santo, te damos muchas gracias por este vino con el cual simbolizamos hoy, Señor, la sangre de tu Hijo Jesucristo. Sangre que fue derramada por nosotros, Señor, por pecadores. Gracias, Señor, porque tú no te ahorraste ni una sola gota, Señor. Hasta la última gota entregaste en la cruz. Entregaste hasta la última gota antes de entregar tu vida, Señor. Gracias, Padre Santo, porque esta sangre que hoy simbolizamos con este vino es la que un día nos lavó, Señor. La que un día nos abrió a una nueva vida, Señor. Tu sangre, Señor, que una vez y para siempre no tapó los pecados, sino que los quitó de nosotros, Señor. Gracias, Padre Santo, por semejante acto de amor tan inmenso. Gracias, Señor, porque tus expresiones de amor no paran, Señor. Y gracias, Señor, porque todos los días podemos aprender a conocerte más en todos sus atributos, sobre todo en este tan especial que es el de tu amor, Señor. Enséñanos, Señor, a conocer cada vez más de tu amor. Enséñanos, Señor, a entender cada vez más cómo este vino simboliza la sangre que por amor fue derramada. Enséñanos a apropiarnos de eso, Señor, y a empezar a vivir como seres que aman, como tú esperas que amemos. Gracias, Padre Santo, por permitirnos participar de tu Santa Cena. Podemos tomar el vino. Señor, te damos muchas gracias por permitirnos compartir este momento en familia, Señor. Gracias, Señor, porque no hicimos nada para merecer estar invitados a tu Santa Cena, Señor. Pero aquí estamos, Señor, porque a ti te plació hacer las cosas así. Porque tú nos rescataste de nuestra vana manera de vivir, Señor. Nos has trasladado al reino de tu amado Hijo, Señor. Gracias, Señor, por todas las cosas que seguirás haciendo en nuestra vida, Señor, porque nosotros no somos obra terminada. Y gracias, Señor, por este tema que seguiremos tratando en las siguientes semanas de tus atributos. Queremos conocerte más, Señor. Queremos parecernos más a ti. Queremos hacer todo con excelencia, Señor, porque es para ti, Padre Santo. Gracias, Señor, por cada una de las familias que se ha reunido aquí, cada una de las familias representadas hoy en esta reunión, Señor. Te pido que los bendigas, Señor, los guardes y que nos permitas de nuevo, Señor, estar en contacto en la semana, en las células, en los grupos, en el tiempo de parejas que empieza mañana, que va a ser muy lindo, muy especial esos devocionales, y en todas las otras actividades, Señor, que como iglesia hacemos. Y que nos podamos reunir aquí el próximo domingo, Padre Santo, para alabarte, para darte la gloria y la honra a ti, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te hemos orado. Amén. Bueno, abran los micrófonos, déjense ver la carita, saluden, saluden. Buenas. ¿Cómo Hola a están? todos. Aquí nos veo por ahí, Hola. saluden. Hola a los que conozco. Hola. Hola, Yael. Hola a toda la gente ¿Cómo de están? Villagobernador Galvez. Dios te bendiga. Los Ridway por allá. Ana María Antonio. Bendiciones. Por ahí anda Rubén, Esther. Hola, hola Melanie. ¿Cómo estás? Hola, Melanie. Sí, y por ahí está Gerardo también. Por ahí también veo que dice Flor Tiberti, Gabriela, hola. A Virginia, bueno, Claudia Ramírez, por ahí está, bueno. Qué bueno poder verlos, qué bueno saber que estuvieron aquí. Ah, bueno. Hola, Tiago. Tiago que cumple años. Hola.
nosotros nos vamos a retirar porque No se escucha. en un minutito nos conectamos con los niños del arca. Así que bueno, Dios los bendiga, qué alegría verlos y bueno, seguimos en contacto. Dios les bendiga. Adiós a todos. Bendiciones. Adiós. Chao.